Buenos días, profesor. Somos el grupo 10. Nuestro equipo está conformado por Avendaño Pinedo Anthony, Contreras Montes Kimi, Gómez Donaire Paola, Montes Encarnación Lidia y quien les habla, Yarleque Levano Jordi. Nuestro tema a tratar el día de hoy es sobre las mafias del sexo y la prostitución. Sabemos que uno de los principales grupos aquí en el Perú se denomina el Tren de Aragua, pero los integrantes son extranjeros provenientes del país de Venezuela. Esta banda centra sus víctimas meretrices en los distritos de Cercado de Lima, Lince y San Martín de Porres. Su metodología es cobrarles un cupo, ya sea diario o semanal, por dejarlas ejercer este oficio en las vías públicas en los distritos ya antes mencionados. La delincuencia llevada a estas calles ha dejado víctimas mortales. La seguridad ciudadana ha aumentado cada vez más y la afluencia de las personas que ejercen el oficio más antiguo del mundo no ha disminuido. Sobrepasan su moral por continuar ejerciendo, arriesgan su vida y los delincuentes siguen acechando por más víctimas. Entonces, ¿será que las circunstancias migratorias son el principal problema que ha causado el crecimiento de estas bandas delictivas? A continuación tocaremos 3 puntos: noción y sentido de la ética, libertad y estadios de la ética, y derechos humanos. Estos puntos los relacionaremos con nuestra problemática. En breve vendrán nuestros argumentos. Mi nombre es Antonio Alfredo Avendaño Pinedo y en esta ocasión voy a exponer sobre el sentido y la noción de la ética. Según Salinas, el sentido ético se define como la actuación responsable con base en los principios axiológicos universales para buscar el bien moral en contextos socioculturales. A su vez, también hablar de ética es relacionar las distintas maneras de vivir bajo nuestras acciones como ser humano, ya que la ética nos guía hacia un comportamiento que forma nuestra conciencia personal. Ahora, con esta premisa, hablando de las mafias del sexo, las acciones ejercidas por estas no solamente perjudican o transgreden la vida de las personas, de las trabajadoras sexuales, sino que también generan miedo en el resto de la población, perjudicando de esta manera la confianza entre los ciudadanos y el funcionamiento de la sociedad. Tal y como indica Cotrina, ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética. Con todo esto, quiere decir que la sociedad necesita actuar bajo valores éticos y morales para mantener una vida en armonía. Soy la alumna Lidia Montes y a continuación hablaré sobre el segundo argumento, sobre que las circunstancias migratorias se han causado el incremento de las mafias del sexo, porque las autoridades no tienen un control y una fiscalización correcta y adecuada sobre los migrantes que llegan a nuestro país. Esto también desata una sed insaciable de tomar el control de las calles y llenarse los bolsillos del dinero fácil. En el curso tema de libertad, responsabilidad y estadios del razonamiento moral humano, trata de entender de qué es la libertad y cómo lo menciona el filósofo Sabater, que es poder decidir sí o no y sobre todo darse cuenta de lo que estás decidiendo. Es hacernos responsables de las decisiones que tomamos. No es culpa del gobierno, no es culpa de la economía o de las circunstancias que nos pasa. Si bien no escogemos muchas veces lo que nos pasa en la vida, pero podemos decidir cómo reaccionamos ante ellas. El actuar de los proxenetas tratando de controlar los lugares donde se ejerce el oficio de la prostitución y causando miedo a los trabajadores sexuales, todo es un acto muy cruel, que no solo vulnera la libertad y la voluntad de las meretrices de ejercer ese oficio y además la falta de razón y conciencia de esos delincuentes. Por otro lado, ante las 3 etapas y 6 estadios que se mencionan en la teoría de Colbert, podemos deducir que las meretrices estarían a nivel postconvencional y estadio 5, ya que ejercen su derecho a la libertad de elegir y decidir su trabajo, aunque esto no esté muy bien visto por la sociedad. Los ciudadanos a nivel preconvencional y estadio 2, porque su actitud frente a estos actos que suceden muchas veces suele ser callar y no denunciar. Las autoridades a nivel convencional y estadio 4, ya que rigen sus normas y las leyes establecidas por el Estado. Y finalmente los proxenetas de las mafias del sexo, que ellos carecen de toda moralidad. Muchas gracias. El día de hoy yo voy a hablar sobre los derechos humanos. Mi nombre es Kim Angeli Contreras Montes.
Los derechos humanos son derechos inherentes, sin discriminar la raza, el sexo, el origen, la nacionalidad, el color de la piel, la religión, etc. El propósito de este es ponerle un límite hacia nuestra dignidad. Solo el hombre posee esta cualidad incanjeable. Los delitos, como la trata de personas, que denigran nuestra integridad por el simple hecho de ponerle un precio a este. Todos tenemos derechos al igual que los migrantes internos y externos. En nuestro país aún existe una mayor tasa de trata de personas y discriminación, al igual que la prostitución, y aún así se considera un delito de mayor frecuencia. Por eso mismo es que la trata de personas y la prostitución forzada son formas de violencia contra la mujer. Para finalizar, debemos tomar en cuenta que la prostitución en muchísimas ocasiones puede causar fraudes, amenazas, engaños y hasta la muerte, ya que obtiene autoridad sobre esta. También se sabe que la discriminación en muchísimas ocasiones puede causar el suicidio por el simple hecho de que no encaja con las personas de su alrededor. Gracias. Mi nombre es Paola Yairi Gómez Donaire y a continuación hablaré sobre la conclusión sobre las mafias del sexo en el Perú. En síntesis, se considera que las mafias del sexo han tenido un incremento debido a la migración extranjera, ya que éstas lamentablemente alteran y vulneran la seguridad ciudadana. Además, atentan contra la libertad moral que disponen las meretrices al momento de ejercer su oficio. Por otra parte, los entes reguladores no brindan la seguridad suficiente a estas personas por el hecho de que contradicen su moral y van en contra de las normas del Estado. En efecto, es necesario que el Estado aplique soluciones para que estas mafias dejen de circular por las calles y a su vez brindar mayor seguridad a los ciudadanos y también a las meretrices. Por ende, se deben definir políticas de control migratorio, es decir, deportar a los extranjeros que cometen actos delictivos y que de esta forma alteren la tranquilidad de la sociedad. Y también formular proyectos de una regulación estatal. Esto significa de que el oficio más antiguo del mundo no se puede ofrecer en vías públicas a la vista de todos los ciudadanos. Muchas gracias.